Desde el año 2007 existen distintas inversiones en fiducias realizadas por el departamento de Casanare. Lo que se ha determinado es que esas inversiones nunca se pudieron haber realizado y por lo tanto en distintos estrados judiciales el departamento ha intentado recuperar esos recursos. Ha sido muy complicado, las instrucciones del gobernador Marco Tulio Ruiz es intentar por todos los medios recuperar ese dinero. En este momento hay tres instancias distintas donde se está tratando de recuperar el dinero. En primer lugar, estamos ante la Superintendencia Financiera tomó posesión de los bienes de Fidupetrol y por lo tanto tenemos la reclamación administrativa por los 22.500 millones de pesos más el 10.5% anual de intereses del dinero que nos debe Fidupetrol. Fidupetrol nos debe ese dinero porque fue condenado dentro de la misma sentencia que condenó a Whitman Porras penalmente, fue condenado patrimonialmente Fidupetrol a devolverle al departamento de Casanare la suma de 22.500 millones de pesos. Esa sentencia la presentamos ante el agente liquidador, que se llama Mauricio Castro, designado por la Superintendencia Financiera, que es quien está evaluando qué bienes tiene Fidupetrol para venderlos o entregarlos a los acreedores y de ese patrimonio devolverle el dinero al departamento de Casanare. Esa es una instancia, la instancia administrativa ante la Superintendencia Financiera. Adicionalmente hay un proceso judicial acá en el municipio que lleva el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que es una acción popular en la cual en este momento se está vinculando a todas las personas naturales o jurídicas que fueron beneficiarias de los dineros que invirtió Casanare en fiducias. Se está determinando en este momento hasta dónde llegó el dinero, ¿sí? No solamente que fue girado del departamento a la fiducia, sino las fiducias, a quién le giraron el dinero como personas jurídicas, Carbones Liquen, consorcios, todo ese tipo de personas, y esas personas a su vez a quienes le giraron la plata, porque en este momento las empresas no tienen el dinero. Hay que mirar qué particulares fueron los que recibieron realmente la plata pública que fue invertida por Casanare. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario es un proceso penal que se está adelantando en este momento en Bogotá contra los funcionarios que no fueron objeto de proceso ante la Corte Suprema, pero que pudieron haber intervenido en la inversión de fiducias. Entonces está contra esas personas y se tiene la intención de vincular como tercero civilmente responsable a Fidu Agraria, porque se condenó a Fidupetrol, ya se invirtió una plata. Pero hay otra plata que se invirtió en Fidu Agraria. Fidu Agraria no fue condenada por la Corte Suprema porque hubo un problema con la notificación de ellos en Bogotá. Entonces fueron absueltos, no se les pudo condenar. Pero el proceso penal que se adelanta se intenta llegar a que demostrar la responsabilidad de Fidu Agraria para que Fidu Agraria nos devuelva también los recursos que recibieron por fiducias. En cuanto a las otras fiducias, ¿qué ocurrió? Solamente fueron dos fiducias, Fidu Agraria y Fidupetrol. Lo que pasa es que cada fiducia tenía distintos patrimonios autónomos. Fidupetrol solamente tenía uno, Carbones Liquen. Fidu Agraria sí tenía los demás patrimonios autónomos. Cosacol tenía Chacón Bernal, que nos está debiendo un dinero, y nos está Fidu Agraria Green Mountain, fue el otro patrimonio autónomo que se constituyó. ¿De ese patrimonio de Fidu Agraria se devolvieron dineros? Hubo algunos pagos parciales, pero no se recuperó la totalidad del dinero. Entonces, y fue cuando fuimos a revisar las garantías que tenían esos contratos de fiducias, no servían para nada. Entonces, no se ha recuperado la plata de esos patrimonios y la única alternativa, pues ahorita las alternativas que tenemos son la acción popular o el proceso penal en donde se está investigando a los funcionarios que intervinieron en el tema del desembolso de los dineros de las fiducias. ¿Reparación directa también adelanta la gobernación? Nosotros no tenemos la posibilidad de acudir a reparación directa, no es una vía en este caso porque son contratos de inversión de recursos y son conductas punibles lo que hubo ahí de por medio, y como ya han pasado tantos años, las vías procesales que hay en este momento son las vías penales o la acción popular o, como ya se indicó, la reclamación que se tiene ante la Superintendencia Financiera, el agente liquidador. En total, ¿cuánto dinero se invirtió en esas fiducias? ¿Cuánto no se recuperó? El valor que no se recuperó suma 63.000 millones de pesos, el valor no recuperado, pero el valor que se invirtió en fiducias fue muy superior. En cuanto a este tema, el departamento había podido invertir esos excedentes en vez de haberlos llevado a esas fiducias.
Los dineros que se invierten en fiducia se denominan excedentes temporales de liquidez, es decir, plata que el departamento supuestamente no necesita en el corto plazo, ¿sí? Porque tenía mucho efectivo, entonces en lugar de tenerlos en el banco, en la cuenta de ahorros, hace una inversión temporal en algún producto financiero que le genere más rentabilidad, pero es una actuación de bancos, ¿sí? De dónde tengo la plata. Ahí no es en virtud de un giro de un contrato, no es ningún pago como tal, sino es una figura propia del manejo de la tesorería del departamento. ¿Dónde tengo la plata? ¿La tengo en un CDT? ¿La tengo en una cuenta de ahorros? ¿O la tengo en otro producto que me genere rendimientos financieros? Ahí fue cuando aparecieron las fiducias. Dijeron, usted no necesita tanto efectivo, inviértalo en una inversión temporal de liquidez, en un excedente temporal de liquidez, en una fiducia, le damos un rendimiento del 10% anual, que esa era superior a un CDT, y le devolvemos la plata. Y ahí fue donde se complicó todo el tema, porque cuando se fue a mirar, no devolvieron la plata y las garantías no servían para nada. En el caso de Videopetrol, si devolviera los 22.500 más los intereses, ¿cuánto sumaría? Hay que hacer la liquidación. Yo tengo la liquidación tal vez a noviembre de este año, a noviembre del año pasado. Estábamos hablando de 740 millones con IPC, intereses por 116 millones de pesos. Entonces estaremos hablando que el total de la obligación para 2.500 días de mora estaría alrededor de los 35.000 millones de pesos.